comenzar con la reunión inaugural del año 2024. Vamos a dar comienzo a esta ceremonia escuchando las palabras de nuestra presidenta de nuestra sociedad. Hola, buenas noches. ¿Se escucha, Lore? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Buenas noches a todos y todas. Realmente es haber llegado hoy, me parece que es mejor. Haber llegado hoy acá con este día de lluvia es todo un gran esfuerzo para todos ustedes, así que muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Bueno, es un honor para mí dar inicio a esta actividad académica del año 2024 de la Sociedad Argentina de Nutrición y un poco pensando en cómo la ciencia, ¿no?, de la nutrición ha crecido en los últimos años en todo lo que tiene que ver con conocimientos, con conocer más los mecanismos fisiopatológicos, con la incorporación de lo que es, por ejemplo, la nutrigenética y la nutrigenómica. Realmente uno dice cuánto hemos avanzado, ¿no?, en todo lo académico, en todo lo que tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos, pero sin embargo, hemos avanzado igual en lo que tiene que ver con la alimentación de la población, y ahí encontramos una brecha que realmente es increíble. A la vez que aumenta todos los conocimientos científicos, hay un empeoramiento en los patrones y en los perfiles de alimentación de la población. Entonces creo que realmente hay algo que no estamos haciendo del todo bien desde lo que son los equipos de salud. Uno de los aspectos que algunos plantean y algunos estudios evalúan es cuántas son las horas que recibe en pregrado las personas médicas, ¿no? Por ahí no hablando de los licenciados en nutrición, que los licenciados es diferente, pero en lo que es la parte médica, ¿cuántas horas hemos recibido de capacitación en nutrición? ¿Cuánto hemos recibido de entrenamiento en educación alimentaria, en lograr que las personas cambien hábitos, en empoderar, en trabajar sobre toda la parte conductual? Realmente es muy poca, y eso hay algunos estudios que se han hecho en distintos países y muestran lo mismo. Entonces quizás uno de los aspectos que tenemos que pensar es poder cambiar, que acá tenemos al profesor Fletcher, por ahí la currícula de pregrado, dándole un mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con hábitos de vida, como para que el equipo de salud logremos tener herramientas, estrategias y habilidades que nos permitan realmente generar cambios en la población. Entonces, sin duda nadie duda cuánto impacta la alimentación en el aumento que tienen en los últimos años las enfermedades crónicas no transmisibles, cuánto la alimentación influye o puede influir en prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles, y también cuánto impacta en lo que es la terapéutica de las mismas. Por ello creo que tenemos que priorizarla desde la educación de pregrado y abordar también desde políticas de salud, porque en los últimos años también se ha visto a nivel internacional cómo ha ido aumentando el costo de los alimentos. Esto también está influyendo sin dudas en el tipo de acceso que tienen las personas a los alimentos y sobre todo también a la alimentación saludable. Entonces realmente tenemos una problemática muy importante. Por un lado, creo que desde los equipos de salud de tener una mejor capacitación para hacer y realizar una educación alimentaria más de calidad, y por otro lado también desde las políticas de salud y desde los sistemas de salud y desde las políticas en general para mejorar el acceso de los alimentos a la población. Y el mes pasado salió un artículo que a mí me pareció sumamente interesante en la revista JACC, en la revista El Journal de Cardiólogos Americanos, donde hacen una apuesta, un grupo de la Universidad Just de Boston. Ellos están planteando un modelo que lo están replicando por ahora en forma experimental en algunas partes de Estados Unidos, que es el FMI, pero no es el FMI, sino es Food is Nutrition, medicine, food is medicine, o sea que la alimentación es la medicina.
La alimentación es la medicina, ese es como el concepto, con lo cual está poniendo a la alimentación en otro lugar muy interesante, que recordemos que ya Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina. Y miren que hoy, más de 2000 años después, estamos volviendo a ese concepto, ellos están tratando de implementar ese concepto y han generado un grupo que trabaja en eso, en donde plantea que los sistemas de salud deben hacer un apoyo en educación alimentaria, culinaria, marca mucho también el tema culinario, que en eso creo que es importantísimo y que de repente todos los licenciados trabajan mucho en esa área, ¿no? Porque no es solamente dar un tipo de plan alimentario, sino también empezar a trabajar sobre las prácticas culinarias, pero agregan algo más. Y han hecho modelos experimentales en donde si ellos, las coberturas de salud, daban aproximadamente 50 euros por mes en vouchers destinados a determinados tipos de alimentos, eso tenía un impacto en un seguimiento por ahora es a poco tiempo, a 2 años, aproximadamente 1 año y medio, 2 años, en reducción de costos de salud, una reducción muy significativa de costos de salud. Entonces ellos están planteando que también los sistemas prepagos deberían tener ese tipo de financiamiento. Realmente me parece que es un mecanismo que quizás uno lo debe repensar o pensar si es aplicable o no, pero sin duda tenemos que hacer algún cambio para que realmente la situación actual tenga algún tipo de posibilidad de revertirse. Entonces creo que desde las capacitaciones y también creo que desde las políticas de salud se debe trabajar en esta área y debemos reflexionar un poco por qué hay esta brecha entre los avances científicos y entre lo que pasa en la realidad con la alimentación. Entonces creo que un poco quería comenzar hoy con esta reflexión. Y por otro lado, poner un poquito, comentarles un poco cómo está nuestra sociedad, lo que está haciendo, cómo estamos, bueno, por un lado, teniendo un poco esta mirada de una apertura hacia la comunidad. Este año hemos generado todo un área de comunidad y con un aspecto que vamos a abordar todo lo que tiene que ver con educación alimentaria en una forma más intensiva de lo que lo veníamos haciendo y también de SAN Solidaria. Un poco hemos comenzado este mes en relación al Día Mundial de la Obesidad. El grupo de obesidad ha comenzado con una actividad de concientización de la obesidad, que es lo que se plantea para ese día, con caminatas, y esto también se está sumando a una actividad de educación alimentaria que va a generarse el día 15 y 16, que va a haber una actividad con la comunidad, y en esa actividad que las personas van a tener que colaborar para la población general con un alimento no perecedero, luego se va a trabajar en talleres culinarios en barrios vulnerables. Entonces, como para hacer un círculo y seguir un poquito la idea de poder abordar lo que tiene que ver con educación y también incorporar todo lo que tiene que ver con técnicas culinarias. Y uno de los focos que se va a trabajar es sobre el tema de legumbres, que realmente es algo que las personas a veces lo reciben en los bolsones y lo terminan tirando, entonces porque no lo saben cocinar, y luego las personas después de preparar el alimento también van a degustarlo, luego se llevarán el bolsón con los alimentos. O sea, como para cerrar ese círculo y que la persona pueda aprender a realmente elaborar alimentos que no son los tradicionales que está habituado a utilizar, que son alimentos saludables y que a su vez degustándolos pueda llegar a comenzar a utilizarlos. Entonces me parece que eso es un planteo que esperamos que tenga una repercusión, pero creemos que nuestra sociedad tiene que tener una mayor llegada a la comunidad. Por otro lado, este año también hemos empezado a trabajar con todos los capítulos y esto se ha visto en el Día Mundial, donde la caminata se hizo en todos los puntos del país y eso realmente nos pone felices porque nos parece que tenemos que ser una sociedad federal y la realidad de cada uno de los países es distinta, entonces nos parece muy, muy importante que podamos haber vuelto a recuperar a los capítulos. Sin duda la sociedad tiene un montón de actividades académicas. Este año especialmente les pedimos que se agenden las jornadas que son el 21, 22 y 23 de agosto en la Universidad Católica estas van a ser de acceso libre para los socios. También estamos trabajando para que los socios tengan más beneficios.
También estamos trabajando para que los socios tengan acceso a consultorio móvil, a plataformas de telemedicina de forma gratuita. Entonces realmente nos parece que realmente el pensamiento fundamental, o sea, las políticas fundamentales de este año es llegar más a la comunidad, llegar más a todos los capítulos. Sin duda tenemos grupos de trabajo que son sumamente activos y que realmente, como han hecho ahora para el Día del Mundial de la Obesidad, han trabajado intensamente, coordinando con los capítulos, y creemos que lo fundamental es trabajar en equipo, hacer un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, trabajar también con otras sociedades científicas. Así que bueno, esperamos que realmente este sea un año muy enriquecedor para todos y les agradecemos por la presencia. Así que ahora va a seguir la secretaria, la doctora Virginia Busnelli, para entregar los diplomas a los socios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Será mención de la entrega del diploma como miembro honorario de la SAN al profesor Daniel Weghuber, que será el disertante de nuestra primera reunión. Vamos a felicitar y hacer una mención especial a los miembros de la comisión directiva saliente que finalizaron su mandato en el 2023, no están aquí presentes, pero vamos a brindarle un fuerte aplauso a la doctora María Victoria Salinas, a la doctora María Pilar Quevedo, al doctor Marcos Alejandro Mayer, a la doctora María Elena Torresani y a la licenciada Diana Miriam Cavache, que colaboraron fuertemente con la dirección de nuestra sociedad durante 2 años seguidos. Haremos una mención a los miembros honorarios, el profesor doctor Luis Oscar Olaya, y vamos a, pueden seguir atrás a todos los nuevos miembros titulares, y los que están presentes recibirán de mano de la presidenta y la vicepresidenta los diplomas. Vamos a empezar por la doctora Estefanía Bata Farano. La licenciada María Celina Moreno, la licenciada Jorgelina Clara Fernández, y la licenciada Luciana Sonís. Y la doctora Natalia Alejandra Gessi se lleva doble premio. Bien, de nada. Vamos a hacer pasar a la licenciada Begoña Sugasti, que junto conmigo dirigimos la diplomatura, sí, en nutrición. Vamos a entregar los diplomas a continuación. Licenciada Alejandra Carrá. Nosotros te veíamos en la cámara. La doctora Alba Fabiana Malarino. Hola. ¿Cómo están? Felicitaciones. La virtualidad hace que recién en este momento. La licenciada María Silvana Pajarola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La licenciada Julia Isabel Pérez.
La licenciada María. No, doctora. La doctora María Soledad Rajuán. La doctora Daniela Giselle Molet. La doctora Paola Martínez. Gracias. Sí, gracias a todos. Esperamos en la sala, que continúe en la sala. Sí. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, apellido. No importa. Firmar la foto, claro. No sé si vuelvo. O si me quedo acá, pero bueno. Y ahora queda. Vayan avanzando con las fotos. Recibida está, así que el aplauso. No está. Ah, bueno, no importa. Pero Sí. Bueno, voy a presentar a la doctora Irina Kowalski, no necesita mucha presentación, ella va a coordinar esta jornada, así que se la dejo en sus manos. Gracias a todos. Lore, ¿lo puedo sacar? Bueno, esta es la primera jornada científica de la sociedad y vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el abordaje de la obesidad infantil y adolescente. Eso. Entonces, la verdad es que tenemos en esta primera sesión inaugural, invitamos al doctor Daniel Wehuber, que es un pediatra vienés, que por supuesto por cuestiones de horario con Europa la disertación va a estar grabada, pero que es un lujo de disertante en términos de obesidad infantil. Y yo voy a hacer una mínima introducción, muy pequeña, y esta introducción está basada en una publicación de posición que hizo Europa y donde se juntaron la Sociedad Europea de Cardiología con la Sociedad Europea de Obesidad Pediátrica. Y en realidad, en este caso, pusieron el foco en algo muy importante que tiene que ver cómo los estilos de vida pueden cambiar las trayectorias de un niño en términos de su futuro como adulto en relación no solo a la obesidad, sino básicamente a las comorbilidades metabólicas
que un chico a lo largo de la vida va a arrastrar y va a tener en la vida adulta. Y este paper de posición es bastante innovador, primero porque dos sociedades muy importantes se juntaron para poder escribirlo, pero básicamente, y de los cuales el doctor Daniel Wellhuber es uno de los autores, sino que básicamente lo que habla en este gráfico es cómo hay factores que son modificables en la vida y sobre los que podemos trabajar, y hay factores que no son modificables y están genéticamente determinados y tienen que ver con nuestro background biológico. Entonces, de todos los factores modificables, es muy lindo este gráfico porque lo que muestra es cómo nosotros tenemos un ambiente muy cercano en el que crecemos y que si lo pensamos bien podría ser contagioso. A pesar de que esta es una enfermedad crónica no transmisible, el contagio del ambiente puede ser también en un sentido protector. Y también podemos ver cómo el ambiente más global también puede ser protector o no. Hay factores biológicos modificables y hay factores biológicos que son modificables, como las medicaciones, las comorbilidades o los mecanismos epigenéticos, pero básicamente el 75% de la etiopatogenia asociada a la obesidad es modificable a lo largo de la vida. En ese sentido, esta publicación aborda un tema innovador que tiene que ver con cómo en la infancia trabajamos todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Hasta qué punto las redes sociales influyen en una buena alimentación, en un buen sueño, en ayudar a los adolescentes al manejo del estrés. Es una de las problemáticas más grandes que está abordando la adolescencia en este momento, cómo lidian con el estrés, lo que tiene que ver con el alcohol, con estar el suficiente tiempo al aire libre, con el uso o la desintoxicación de la digitalización en la adolescencia. Y son todas cuestiones asociadas al estilo de vida que a lo largo de la vida las vamos arrastrando y esta publicación las aborda muy bien. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, lo primero es que en términos de mecanismos cardiovasculares tenemos que tener puntos de corte. Y esos puntos de corte van a permitir hacer el screening adecuado a todas las edades en términos de comorbilidades. Lo segundo que dicen las guías es que el tratamiento de cambios de estilo de vida instalado a nivel familiar es el 90% del tratamiento que debemos instalar. El tercero es que necesitamos 26 horas de contacto con el equipo de salud a lo largo de un año para que esa intervención sea efectiva. Y el cuarto es que la Academia Americana de Pediatría, en las nuevas guías, dijo cuando el BMI es más de 35 o de 40 o cuando hay comorbilidades, nosotros debemos ofrecerle a los pacientes tratamientos más intensivos. En ese sentido, y para terminar, el objetivo de haber encontrado hoy en la Sociedad de Nutrición un tema que tiene que ver con la adolescencia es básicamente este. ¿Cómo somos capaces de modificar la trayectoria desde la infancia, pasando por la niñez, la adolescencia y la vida adulta? Porque factores que tienen que ver con la obesidad, cuando no se hace prevención en la infancia, tienen una trayectoria que aumenta el riesgo al doble o al triple de padecer obesidad en la vida adulta con comorbilidades cuando tenemos intervenciones tempranas. Entonces, sin detenerme mucho más, las estrategias que propone esta publicación de estilos de vida tienen que ver con generar intervenciones de actividad física supervisadas, generar un screening de comorbilidades que incluya marcadores comunes, generar programas en escuelas, generar intervenciones de actividad física combinadas con otros estilos de vida como sueño y manejo del estrés, y producir intervenciones nutricionales supervisadas y cercanas a lo largo de toda la vida. Entonces, sin más, voy a presentar al doctor Daniel Wellhuber,
Daniel es médico, pediatra, profesor de pediatría, catedrático de pediatría en la Facultad de Medicina Paracelsus en Salzburg, Austria. Es jefe del Departamento de Pediatría, especializado en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, así como en endocrinología. Dirige el Centro de Investigación Young Hope de Medicina Pediátrica y del Adolescente, que tiene sede en Salzburg y que se ocupa de todas las comorbilidades metabólicas, pero también de los errores congénitos del metabolismo. Es expresidente de la ECOG, el Grupo Europeo para la Obesidad Infantil, es investigador y docente. Además de eso, es uno de los principales coautores y investigador principal de las nuevas publicaciones con medicaciones en pediatría. Esta reunión científica debemos agradecer al laboratorio Novo Nordisk, que ha acompañado a la Sociedad Argentina de Nutrición para poder realizarla, así que el agradecimiento para ellos. Muy bien, y sin más, vamos a ver la presentación del doctor y terminada la presentación se sentará un panel local a responder las preguntas. Gracias. Estimados colegas, muchas gracias por su amable invitación. Me llamo Daniel, but my Spanish is not good enough to speak to you during this lecture. I am a professor of pediatrics at Paracelsus Medical University in Salzburg, Austria, and I was asked to speak to you on the issue of new approaches to obesity in adolescents. I'd like to share my disclosures with you. I've received consulting and lecture fees from Novo Nordisk. Now, we all are aware of the fact that obesity is a chronic disease, and a chronic disease needs chronic disease management. All of us know that state-of-the-art treatment of obesity in any age group is a combination of dietary interventions, physical activity, and sedentary time counseling in a behavioral counseling setting and in a family-centered fashion. Now, we also know that multi-component pediatric weight management programs show significant effect, yet modest effect if you look at effect size. If you look at that table that shows you a change in weight status from baseline stratified by age group and follow-up period, and if you look, for example, at the age of 12 to 14-year-old or 15 to 18 years of age and the respective follow-up, you can see that the effect size ranges from 0.3 BMI percent change to 0.77, and then it declines during the follow-up period to 0.21, minus 1.03. So there is effect, but it is modest in size. If you compare it to bariatric surgery, we do know that there is guidelines for that as well. And we do know that currently candidates for bariatric metabolic surgery are considered patients with a history of sustained efforts to lose weight through changes in diet and physical activity, who are considered to have failed these non-invasive approaches, and who are class 2 obesity or class 3 obesity, class 2 with clinically significant comorbidities, or class 3 obesity. When we look at the effect sizes of metabolic surgery,
For example, looking at this rule on why gastric bypass, you can see that obviously it is highly effective with these data showing us a BMI loss of 16 to 17 BMI points. But we all know that bariatric metabolic surgery is not only effective, but it also carries considerable risks. If we compare these interventions, lifestyle, behavioral counseling modification with 2 to 4% in average BMI reduction to what I just showed you, bariatric metabolic surgery, you can see that there is a gap in between, but I must say there was a gap in between, and how this gap has been closed is something that I will address in the next few minutes. Let's have a look at the American Academy of Pediatrics 2023 guidelines and what do they say about the issue. First of all, we should screen children and adolescents aged 2 years and older annually for obesity. We should look for comorbidities in these kids, and that's not very new. What is new is what can be found in the treatment section. And in addition to a family-centered and non-stigmatizing approach, you can see that adolescents aged 12 years and older with obesity should be offered weight loss pharmacotherapy according to medication indications, risks, and benefits as an adjunct, that is in combination to health, behavior, and lifestyle treatment. Also, it tells us that adolescents aged 13 years and older with severe obesity should be offered referral for evaluation for metabolic and bariatric surgery. I will not discuss the latter in detail, but it is a matter of discussion, as we all agree. So what did we do? We did an update on of a Cochrane systematic review with meta-analysis on pharmacological interventions in the management of children and adolescents living with obesity. This is work done by Gabriel Torban of my group, together with very, very great people that are listed here, in particular Tamara Brown, and this has been presented just very recently. We based it on a 2016 Cochrane Library review. At that time, anti-obesity medications included metformin, orlistat, and sibutramine. Hardly anyone is using orlistat. No one is sibutramine, since this has been withdrawn from market. Metformin is around. And at that time, pharmacological interventions were effective as given here. The mean reduction in BMI in the intervention groups in total was minus 1.3 higher. So that was 2016. And I must say the quality of the evidence rated by grade was low at that time. We more or less did the same as the colleagues did. Then we used the central Medline register and study register, ICTRP, and clinicaltrials.gov with the outcomes given, and the meta-analysis were done as shown here. Now, when we updated the evidence, we came up with a plot that can be seen here. This is just to show you the image. And what we found was the following: quite a considerable number of publications with high quality
17 studies on metformin, the old studies, 6 for sibutramine, 4 for orlistat, 2 for topiramate, 1 for leucovorin, 1 for the combination of phentermine and topiramate, 2 on exenatide, 1 on liraglutide, and 1 on semaglutide. The length of duration and the duration of the intervention was 12 weeks to 2 years. Now, when looking at the average BMI reduction, you can see here that many of the studies showed a result of somewhere of 0 to -2 BMI percent reduction, but some of these studies stand out. And I will now have a closer insight on 3 of these medications, because they're the 3 that have received approval during the last 3 years in the US and Europe. And that is liraglutide, a GLP-1 receptor agonist, and in 2022, phentermine and topiramate. That has seen approval in the US only from the age of 16 years on, and on the very right, semaglutide, another GLP-1 receptor agonist, and I will go through them now. The first study that I introduce you to is the SCALE Teens trial at 56 weeks, randomized, placebo-controlled, double-blind, multinational trial. The key eligibility criteria are given on your left. Ages 12 to up to 18, BMI corresponding to 30 kilogram per square meter for adults, and above the 95th percentile for age and gender, which is obesity. All of the patients had to have insufficient weight loss in response to lifestyle therapy alone, and the primary endpoint here was the change in BMI standard deviation score from randomization to week 56. You can see the trial design on the right-hand side. After screening, there was a run-in phase, and then there was a randomization in the 1-to-1 fashion with a dose escalation, and this was followed by a maintenance phase up to week 56 and 26 week of follow-up. This was paired with healthy nutrition and physical activity counseling. These are the results, and it shows you the change in BMI standard deviation score over time, which was the primary endpoint, as I said, and you can see that in blue, the liraglutide group showed a quite fast decline with a leveling off after around week 30, and the estimated treatment difference at week 56 was minus 0.22 BMI standard deviation score. Now, when treatment was taken away, and this is important for clinical considerations, the effect faded away, as you can see. Patients respond differently, very heterogeneously, and this is shown in this slide. The estimated 5% or 10% and more reduction in BMI. On the left-hand side, you can see that more than 40% in the liraglutide group showed a reduction of 5% or more, and 1 out of 4 on the right-hand side showed a reduction of 10% or more. So this is quite an effect in some of the patients. Is this clinically significant? Yes, it is. US Preventive Services Task Force guidelines
tell us that a BMI standard deviation reduction of 0.20 is clinically significant, and a reduction of 0.20 to 0.25 appears to be a threshold for clinically important change. And this is what was seen in the SCALE teens trials. It is important because liraglutide, as said, is available. It has been approved, and it is something that we can use already. Now, as said, the combination of phentermine and topiramate for adolescent obesity was also tested in the 56-week RCT. Very similar key eligibility criteria, ages 12 to up to 18. Again, BMI corresponding to above the 95th percentile for age and gender, obesity. And here the primary endpoint was the change in BMI percent in BMI from randomization to week 56. Again, the trial design, it was a 3-arm design, placebo versus 2 doses of phentermine, topiramate, higher and a medium dose, again as an adjunct to health and nutrition and physical activity counseling up to week 56 with no follow-up thereafter. These are the results of that trial, the relative BMI change over time, and you can see that the 2 doses of phentermine topiramate are given below in the lower lines, and you see that after week 56 there was an estimated treatment difference of minus 10% in the higher combination. So an effect that is higher than what I showed you for liraglutide. Looking at categorical BMI reduction and other benefits, more than 45% now showed a reduction of 5% or more, a bit less of 10% or more, and more than 1 out of 4 showed a reduction of 15% or more. There were additional benefits in terms of improvements of blood lipoproteins. The safety data, very important. In general, the safety profile of phentermine combined with topiramate was consistent with findings from adult trials, where headache, pyrexia, and nausea were the most common in the top dose group. Overall, the incidence of adverse events was relatively similar across the placebo, the mid dose, and the top dose groups, with 3 serious adverse events: bile duct stone, depression, and suicidal ideation that were reported. Importantly, there was no apparent effect on growth, development, mental health, or cognition. The third trial was a trial that I was involved myself as a signatory principal investigator, the STEP-TEENS trial, looking at the effect of semaglutide in a 68-week RCT with, again, very similar key inclusion criteria. Patients were aged 12 to up to 18. They had to be living with overweight and at least one comorbidity or obesity. Again, the primary endpoint was the relative change in BMI percent from randomization to week 68. And the confirmatory secondary endpoint, again, was a 5% body weight reduction or more. Have a look at the trial design again. After screening, there was a run-in phase, and then there was randomization in a 2-to-1 fashion with dose escalation to either semaglutide or placebo up to week 68, and a 7-week follow-up aiming at catching adverse events.
again, in addition to healthy nutrition and physical activity counseling. Look at the demographics and baseline characteristics. I give you these in more detail for that trial. You can see that 2 out of 3 were females. Their mean age was 15.4 years. Most of them were of white descent. Tanner stages 4 to 5 were most prevalent. They had a mean HbA1c that was within the norm, 5.5%. And look at the mean body weight. It was 107.5 kilogram. So these adolescents were quite heavy, living with obesity, all of them but one, mean BMI being 37 kg per square meter, and the mean waist circumference 110 centimeters. In terms of complications, you can see that dyslipidemia, hypertension, obstructive sleep apnea, and prediabetes and type 2 diabetes was very much in line with what you would expect in such a cohort. Here you can see that only one of these kids was living with overweight. All the others were living with obesity classes 1, 2, and quite a lot of them also 3. I'll come back to these different classes when I present the results. And here we can see the results. It is the relative change in BMI over time. On the left-hand side, you can see the observed mean percent change, and you can see a rapid decline. In the blue line, it is the semaglutide group with practically no change in the placebo arm. And you can see the statistics on the right-hand side. You can see an estimated treatment difference of minus 16.7%. So that is quite a substantial reduction, you will agree. This was one of the trial analysis, statistical analysis on the left-hand side. And on the right-hand side, you can see the so-called trial product estimate, which is a statistical analysis looking at those who actually were known to have received semaglutide. And in that group, the estimated treatment difference was almost minus 19%. When we look at this chart, it is a waterfall plot. On the left-hand side, the semaglutide, on the right-hand side, the placebo group. You can see that on the left-hand side, the blue below the line is quite dominant, and it shows you how heterogeneous the response to semaglutide is. Some of the kids had very little or a reduction or even an increase, but most of them had a substantial decrease with up to 45% BMI reduction or even more. And that heterogeneous response is something that we know happens in any kind of obesity treatment at any age. Looking at categorical weight loss, you can see here on the left-hand side that more than 70% had 5%, more than 60%, 10% or more reduction, and more than 1 out of 2 would see a 15%, and more than 1 out of 3 a 20% BMI reduction in the semaglutide arm. Let's have a look at some of the other outcomes, additional parameters at week 68. There was a significant reduction in HbA1c and liver enzyme ALT, even though both of them have been within the norm, with no statistically significant change in blood pressure, although by trend. And there were significant improvements in lipid levels as shown here.
how did this all translate into quality of life? We looked at that, and what you can see is there was a significant improvement in obesity-related quality of life. This was questionnaire-based, and what you can see is the total score and sub-scores, and the total score was driven by the so-called physical comfort score, as you can see here. This is the first trial, by the way, with an anti-obesity medication that shows such an improvement in that age group. When we look at the distribution of BMI categories at baseline in week 68, we can see additionally interesting data. And what you can see are the different obesity classes in these three colors at placebo at baseline, obesity classes 1, 2, and 3. And after week 68, you can see the changes with not much change seen. Around 10% had moved to overweight and a few to normal weight. When we look at the semaglutide arm, again, the three obesity classes given at baseline. And when we look at this at week 68, you can see that more than 40%, almost 45% now we're below the obesity threshold, now living with overweight or normal weight. And this could be considered as clinical remission if you want. When we look at the classes in detail now, in the first step at obesity class 3, again, on the left-hand side, the placebo arm, most of the kids were still in the same obesity class in the placebo arm at week 68. When we look at semaglutide, you can see that quite many now had moved from one obesity class to another one. When we look at those who had been at obesity class 2 at baseline, not much change again in the placebo arm, but now in the semaglutide arm, about 50% who had been living with obesity class 2 at baseline were now below the obesity threshold. And this is even more prominent in the obesity class 1. You can see that almost 80% were now in clinical remission below the obesity threshold in that semaglutide arm. When we look at the change in BMI with semaglutide by baseline characteristics, did gender have an impact? Did baseline age had an impact? No. If we look at the p-values, you don't see any significant improvements or no significant trends, but you can see that by trend, females had a higher estimated treatment difference than males, and younger kids a bit more than those who were older. But as said, these were just secondary outcomes with no clinical significance shown here. Looking at adverse events by system organ class, again, as I said, knowing adverse events is important, and we had expected from adult trials that gastrointestinal disorders of that incretin-based therapy, GLP-1 treatment would be the most prominent adverse events, and exactly this is what happened. Gastrointestinal disorders were most frequent, and they were more frequent than in the placebo arm. This was followed by skin and subcutaneous tissue disorders, which were also more frequent in the semaglutide arm. And number 3, hepatobiliary disorders. That was mainly cholelithiasis, gallstones, and cholecystitis.
that was more frequent in semaglutide, but psychiatric disorders were more prominent, more frequent in the placebo arm. Look at that chart. It shows you the onset latency of gastrointestinal adverse events, and you can see that these adverse events were very frequent at the beginning, but then faded away after some weeks. And probably this was one of the main reasons why almost all of the patients, both in the semaglutide arm and in the placebo arm, actually completed the study 98% in the semaglutide arm, even though this was a COVID trial, by the way. Looking at the additional safety data, there were no clinically relevant findings in terms of growth and development, the laboratory parameters. We were interested in lipase and amylase levels, but they remained within the normal range throughout the trial. And there were, when we look at other parameters, one pregnancy in the patients treated with semaglutide 2.4 milligram, a child that was born at term with intrauterine growth retardation, no events of pancreatitis. During the treatment period, mean pulse rate was higher with semaglutide, something that we also know from other GLP-1 trials versus placebo. However, change from baseline to week 68 was comparable across the two treatment groups, and there were no events of hypoglycemia, of severe hypoglycemia, and no events of diabetic retinopathy. Now, almost coming to a close, anti-obesity medications combined with lifestyle intervention are closing a gap to bariatric surgery in adolescents with obesity. This is what I can show you here. I showed you the results of the trials on liraglutide, the combination of top dose phentermine in combination with topiramate and semaglutide. So that we can speak of maybe a first generation trial now being followed by a transition area where we have liraglutide available and approved, and a new era where there is the combination of phentermine topiramate in the US only, and semaglutide available and approved by FDA and EMA from the age of 12 years on for patients living with obesity. In conclusion, lifestyle interventions have their limitations. Pharmacotherapy holds a promise. Liraglutide, phentermine topiramate, and semaglutide were shown to be safe and effective. And the American Academy of Pediatric recommendations tell us to use and recommend approved anti-obesity medications in adolescents living with obesity, and encourage that use for that age and patient group. However, this is my personal summary. Many questions remain with the role of anti-obesity medications in the lifelong management, having to be defined in terms of use, indefinite use or not. Will we be using on-off strategies? I am convinced that we will be using personalized strategies according maybe to subphenotypes. Use the individual risk as a basis for recommendations. Should there be stopping rules? And speaking of individualized approaches, what is the optimal order of treatment? Do we have to wait for 6 to 12 months in patients who are not as successful as we want them to be with lifestyle and behavioral treatment as a monotherapy? Or will we be starting anti-obesity medication as an adjunct to this lifestyle treatment right away?
what is the effect of anti-obesity medication on eating behavior phenotypes, and other questions around the pairing, the combination of AOMs and lifestyle treatment in the future. What is the minimum frequency and intensity of lifestyle treatment? Right now, we speak of 26 to 52 contact hours of lifestyle treatment in a year. Will that be necessary for all of the patients with anti-obesity medication? And as a result, what is the content, the future content of lifestyle counseling and lifestyle counseling training? And finally, what is the future need for additional therapies? What does the future hold in terms of other anti-obesity medications? And there is a long pipeline of different anti-obesity medications that we can be looking forward to, and our patients can be looking forward to. I am personally convinced that we are on the brink to a new era, but there's many questions that need to be solved, and with that, I'd like to thank you very much for your attention. Bueno, luego de la presentación vamos a coordinar unas preguntas locales que intentaré ayudar a contestar para si hay preguntas en YouTube o preguntas en la sala, con la ayuda de mis colegas que hacen obesidad en adultos y que tienen quizás mucha más experiencia que nosotros los pediatras en términos de medicación. Gracias, muchas gracias Mónica por sumarte. Así que vamos a intentar responder algunas preguntas que haya o de la audiencia o de aquí. Una pregunta del doctor no está, ¿no? No. Porque yo tenía preguntas para él, pero le sirven para pero ustedes. Primero que él la va a ver y segundo que se las podemos mandar. Él dijo, porque como ahí son como las 2 de la mañana. Eran 3 cosas que por ahí disparan la discusión, ¿no? La primera es la controversia en pediatría, en obesidad pediátrica, entre la intervención temprana y agresiva, temprana y agresiva para lo que habitualmente era, ¿me entienden? Tratar la obesidad con estilo de vida en los chicos, y hoy tenemos fármacos y cirugía. Entonces, ¿cómo él maneja? Yo iba a preguntarle, ¿cómo maneja en su país esta controversia entre los pediatras que quieren esperar y los que no, porque dicen, tenemos buenos recursos, seguros, con trials detrás? Bueno, ese es uno. El segundo es cómo manejan el tema del acceso, porque yo tengo cirugías y fármacos, pero en Argentina, por ejemplo, no siempre yo podría ofrecerlo a los papás de un chiquito en el hospital, ¿no? Y ese es todo un tema. Y el tercero, que es polémico quizá también, es no hicimos demasiado con el cambio de estilo de vida y la alimentación, pero sí estamos dispuestos en pediatría, no estoy en contra, pero sí estamos en pediatría, hicimos poco con lo otro, y sí estamos dispuestos en pediatría a operar, por supuesto, a un chiquito que tiene obesidad, y creo que no se hizo todo lo suficiente en términos de estilo de vida. Alimentación, por supuesto. Tenemos una pregunta en YouTube. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Sí, no, yo solamente, un poco por lo que decía Mónica recién, me parece que el acceso a las 26 o 54, 52 horas de tratamiento tampoco lo podemos cubrir. De hecho no se cubre ni a nivel público ni a nivel privado, y ese es como un gran algo en lo que estamos los pediatras
en deuda, ¿no? O sea, tampoco hemos podido llegar a esa recomendación, como para empezar con los cambios en el estilo de vida. Entonces, me parece lógico lo que decís, Mónica, de, bueno, porque ahora sí vamos a tener acceso a medicación o a una cirugía bariátrica si ni siquiera pudimos con lo otro. Eso me parece que es una gran deuda de todos, que tenemos que pensar en programas que puedan cumplir por lo menos la base de los cambios en el estilo de vida en los chicos. Y la segunda es una pregunta para Irina, si semaglutide está aprobada en Europa y la FDA, pero si está aprobada en la Argentina, o si se sabía si hay una fecha de aprobación. Desconozco absolutamente la aprobación, así que eso no lo sé. Lo que sí creo, para continuar la conversación, que me parece re importante, lo que disparó también Mónica del acceso, yo creo, y sumó Marisa ahí. Creo que la dificultad de acceso es universal, no es una cuestión, digo, creo que es universal. Creo que es en Europa, creo que es en Estados Unidos. Porque esto era en Suiza, ¿no? Bueno, no, pero él dirigió el estudio multicéntrico de semaglutida. No es que fue en su centro, sino que la publicación de semaglutida en adolescentes, que es una por ahora, es multicéntrica. Entonces, es un trial de investigación a doble ciego, tampoco es la aplicación clínica de la semaglutida, sino que es el trial de investigación real, exactamente, a doble ciego para probar la medicación. Y eso yo creo que la distancia entre la implementación en un trial de investigación a doble ciego y la vida real, lo que sí yo puedo sumar desde la experiencia, y quizás usted, que la medicación es una herramienta que suma a todas las herramientas disponibles, pero todas las herramientas disponibles, inclusive el estilo de vida, pero inclusive la medicación, cambian su efectividad en función de cómo se las dé. Entonces, me parece que la conversación técnica debe acompañarse de la intervención clínica en términos de, quizás en eso, en pediatría, como hay más aprensión a la medicación, como hay más preocupación, etcétera, etcétera, quizás todo lo que acompaña a la intervención hace que a veces hasta sea más efectiva en términos de seguimiento y de cuidado, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero me parece que es una discusión a liberar. ¿Es las herramientas que tenemos o es cómo las aplicamos, además de disponer de ellas? Y después el otro tema que me parece importante es cómo lidian ustedes, si a nosotros nos cuesta un poco, con el impacto adverso o estigmatizante de tratar a un chiquito con obesidad pediátrica agresivo y temprano. Con lo cual creo que vamos a tener que empezar a cambiar la cabeza. Él dijo, estamos en transición. Pero digo, ¿cómo lidiamos con el impacto del tratamiento temprano y agresivo en obesidad infantil? Sobre todo porque todavía a veces nos olvidamos que la obesidad es un asunto de familia y muchas veces la familia no está tan involucrada en el tratamiento, pero me gustaría la opinión de pediatras. Vamos. Ahí voy. Lo contesto después de la propaganda. Yo quería hacer una pregunta también. Todo el impacto que hoy se está hablando del embarazo, del peso al nacer, de la lactancia, de la alimentación del primer año, como factores muy fundamentales en ese chico que va, o ese adolescente que puede tener obesidad. Entonces, como uno tiene que ir pensando y trabajando desde esa etapa de la preconcepción, parece que eso también es un tema que uno debe reflexionar, trabajar en conjunto con los obstetras y poder generar algo preventivo en etapas muy precoces.
A veces hay una cuestión de terminología, ¿no? Yo a veces digo, quizás en pediatría a veces en lugar de usar la palabra tratamiento usamos manejo, abordaje, como que en general ocuparnos del tema es menos estigmatizante que no ocuparnos. Entonces, en ese sentido, a veces es como esto lo que es bueno compartir con las familias, ¿no? Como bueno, si nos vamos a ocupar del tema, si le vamos a dar importancia y lo vamos a hacer adecuadamente, seguramente vamos a prevenir mucho más cualquier modelo de estigmatización que si lo dejamos librado a la negación o al no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, a veces las palabras cuentan y entonces uno habla de exceso de peso y no de obesidad, a veces habla de manejo o abordaje en lugar de hablar de tratamiento para no solo medicalizar el proceso. Digo, hay un montón de cosas que se tienen en cuenta o se reflexionan en pediatría que dan lugar a hacer una mejor aproximación al tema. Hoy por hoy, yo creo que cuando hablamos de la disponibilidad de farmacoterapia, yo creo que hoy estamos entrando en una nueva era y estamos contando con herramientas con las que no contábamos, pero también es maravilloso para aprovechar a volver a poner en agenda algunas conversaciones que se habían dejado de lado, ¿no? Y entonces quizás es muy difícil hablar de estilo de vida cuando exprimimos la voluntad, pero a veces utilizando la herramienta de farmacoterapia para poder aplicar un buen tratamiento de estilo de vida, nos permite volver a revalorizar el tratamiento de estilo de vida y decir, qué bueno que tenemos una herramienta favorecedora del tratamiento que nos costaba tanto instalar antes, ¿no? Todas son como herramientas de las que disponemos para poder ayudar a las familias y a los pacientes, pero el uso inteligente de esas herramientas todavía no es a través de inteligencia artificial. No. ¿Ibas a comentar algo de No, las aprobaciones? Sí, te iba a comentar, acá en Argentina, ADMAT aprobó el uso de semaglutida en pacientes adultos en el año pasado, en dosis de 2,4 a partir de los 18 años. Todavía no tenemos disponible esa presentación, tenemos dosis inferiores que se utilizan para el tratamiento de la diabetes y que resultan insuficientes para el tratamiento para la obesidad, pero está aprobado por ahora en adultos. Agonista de GLP-1, el liraglutide sí aprobado a partir de los 12 años. Gracias. Otra pregunta que me parece importante pensar en esta reunión es, ¿qué actitud tiene un papá, una mamá, un cuidador frente al planteo del fármaco o de la cirugía en general? A ver, en general... Estamos en transición, sí, me parece bárbaro, pero sí, estamos teniendo que responder cosas que no, en adultos es diferente, ¿no? es muy diferente. A ver, si uno pensara en el mundo ideal, sería bueno que fuese el mismo equipo el que no por fallo en el tratamiento, sino por el grado de penetrancia de la enfermedad, necesite ir escalando en esas herramientas, no haciendo sentir a los pacientes que van fracasando, sino que es el grado de penetrancia de la enfermedad lo que requiere intervenciones más intensivas y que es el propio equipo el que va decidiendo indicar una intervención. ¿En qué etapa estamos? Digo, a nosotras en general, que a veces lo conversamos esto mucho, nos gusta pensarlo así, no que el paciente va fallando en las intervenciones, sino que el grado o la etiología de la obesidad o el grado de penetrancia de la enfermedad requiere de un nivel de intervención superior. Si pudiéramos llegar así, desde estilos de vida hasta cirugía, yo creo que sería más funcional y las familias no irían cambiando de personas que los ayudan todo el tiempo y poniendo quizás el problema en la ayuda. Esto no funcionó, esto otro no funcionó, o lo demás allá no funcionó, sino que dirían, estamos frente a un equipo que nos va a alojar y nos va a alojar en todos los niveles de intervención.
Claro, es difícil eso, es complejo, ¿no? Dije el mundo ideal. Claro, el mundo ideal, pero está bueno esto de que el paciente, nosotros lo llamamos ilusión de alternativa, ¿no? En muchas patologías. Vos le decís al paciente, mira, tenés en obesidad o en trastornos, ¿no? Tenés esta opción, estilo de vida, tenés otra opción que es el fármaco, que hay varios, y tenés la opción de la cirugía. Ahora, ¿cómo vamos a ir transitando eso? Así que es parecido. ¿Cómo vamos a transitarlo? No lo sabemos, porque depende de los cambios que puedas sostener o de cómo te podamos ayudar. Así que es más o menos parecido, pero siempre es... Entonces, la sensación es de que el paciente, estoy hablando del el que puede ser candidato a bariátrico, como en este caso, la sensación es que de alguna manera el paciente siente que está eligiendo, pero en realidad... Sí, creo que todavía en lo que decía Wellhuber y también al principio de la introducción, todavía necesitamos transitar mucho en acuerdos de marcadores biológicos, acuerdos de quizás clústeres de morbilidad o de comorbilidad que nos ayuden. O indicadores de proceso también. Exacto. Que porque a veces no tenés, no sé, remisión total de algo, pero sí los biomarcadores mejoraron. Exacto, y ahí decir, bueno, tomamos este clúster de biomarcadores y vamos ayudando a que la decisión terapéutica esté alineada con la decisión médica. Y muchas veces también nosotros que vemos chicos menores de 5 años con obesidades muy importantes, obesidades de origen temprano, que tienen en general una raíz biológica de la problemática, tienen un camino totalmente paralelo a este, y ese es un camino que el médico tratante tiene que conocer. En ese sentido está Gustavo acá, entonces me inspira a preguntarle algo si quiere contestarlo. ¿Y qué lugar tiene hoy, o qué lugar le ves a estas obesidades tempranas, severas, el poder incluir de manera más frecuente un chequeo genético para detectar esos 2, 3 cuadros más frecuentes de obesidades con absolutamente carga genética? Bueno, indudablemente tienen un origen genético, son formas monogénicas de obesidad y se conocen ya varios de las mutaciones, de los genes propio melanocortina, etcétera, muchos de los genes que están implicados. Pero hablando del tratamiento, yo creo que justamente estas formas monogénicas de obesidad se ven beneficiadas con el tratamiento con análogos. Indudablemente es una intervención muy positiva. Ahora, saliendo un poquito de lo genético, una de las cuestiones que me parece que no sé si fueron completamente mencionados, o si no es que no llega todavía a completarse, es las comorbilidades que se pueden presentar en estos niños adolescentes. Bueno, no hubo mucho hincapié en mejoría de hipertensión, hemoglobina glicosilada, hígado graso, dislipemia, etc. No hubo data sobre eso. Es que no estaban, o digamos, todavía no llegaron esas comorbilidades, esas complicaciones en esos adolescentes que entraron en el estudio, o no se menciona. Con semaglutida sí están y claramente se mejora perfil lipídico, hipertensión arterial, glucemia, perímetro de cintura. Lo cardiometabólico se mejora mucho con la semaglutida. Y creo que vale la pena mencionar el tema de las comorbilidades porque en realidad es para lo que trabajamos, para que los adolescentes terminen la pubertad lo más metabólicamente sanos posibles para no arrastrar las comorbilidades a la vida adulta. Así que, pero semaglutida sí tiene varios datos de mejoría de comorbilidades que creo que vale la pena releer quizás la publicación con todos los datos, porque sí tiene mucha mejoría. Sí, porque me pareció que no se hizo mucho hincapié en sí, esa lo pasó. Sí, me parece que es importante para... Claro que sí, obvio. Y otra de las cuestiones es, ya como pediatras, si en la adolescencia ustedes no consideran que estamos llegando tarde,
y había que empezar un poco siguiendo la línea de Eva, más tempranamente. Y sobre todo, yo creo que nutrición debería ser una materia en el colegio primario, básicamente. Incluyendo a la familia, que es lo que nos va a permitir llegar a la adolescencia mucho mejor. Acá los pediatras que estemos no podemos estar más de acuerdo. Mira, si pudiéramos agarrar a una pareja con el primer beso, lo haríamos. Nos tiraríamos encima y le diríamos, miren todo lo que les podría pasar. Yo creo que sí, y creo que hay una cuestión transgeneracional bueno, no puedo dejar de decir lo que implica la asociación entre nivel socioeconómico y obesidad, y el embarazo en las mujeres de bajos recursos con obesidad tiene una carga generacional que se va transmitiendo generación tras generación con un arrastre de comorbilidad metabólica donde nosotros lo vemos desde muy, muy, muy temprano, con insulinoresistencia, con distribuciones de tejido adiposo muy tempranas, centralizadas, etc. Así que sí, coincido que cuanto más temprano, muchísimo mejor, Gustavo. Vane, ¿Puedo hacer una pregunta? sí. La niñez, cuando desarrolla obesidad, ¿cuánto es el tiempo promedio en el que desarrollan estas comorbilidades? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para actuar? ¿Cuál sería el periodo de ventana, digamos, para poder actuar antes del desarrollo franco de las comorbilidades a partir de que aparece la obesidad en los chicos? Con obesidad, el 50% de los pacientes ya tiene al menos un factor de riesgo cardiovascular, cardiometabólico. O sea que en general ya están. Lo que pasa es que la mayoría de las comorbilidades son silentes. Entonces, salvo que uno como pediatra las busque, entonces no son externas. Entonces hay que tomar la presión, hay que centralizar cintura, hay que mirar triglicéridos, pero en general 1 de cada 2 chicos ya tiene al menos un factor de riesgo cardiometabólico. Y a veces no hablamos de otras cosas, y yo de casualidad, hace poco, yo no trabajo niños, sino adolescentes ya, y encontré 2 casos, casualidad, quizá ustedes también los tienen, pero fue muy cercano en un mes, 2 chicos adolescentes con ceguera por pseudotumor cerebral tomado a destiempo. Es decir, que siempre conocemos más lo cardiometabólico, tremendo, dramático, porque fue por obesidad. Que si se llega a tiempo se trata, pero no se llegó a tiempo y bueno, ceguera. No, simplemente aportar un poquito dentro de esta visión clínica, cuando hablaban de los marcadores de proceso considerar que el micrófono. Ahí está. Para que se escuche en YouTube. No, considerando la mirada un poco más clínica respecto primero de la oportunidad terapéutica que implica dentro del grupo familiar, del lado de donde venga, ¿no? Si viene del adulto, digamos, involucrar al grupo familiar para que esto también sea parte de la prevención, y como marcador de proceso considerar además el comportamiento alimentario, ¿no? Es algo que está modificado, y trabajo sobre el uso de semaglutide a los 3 meses con el cambio de comportamiento alimentario y de la ingesta hedónica, que ya nos muestra que digamos, eso podemos utilizarlo en forma clínica, digamos, por aval, ¿no? Entonces, tengámoslo presente también, como una forma de evaluar la etiopatogenia de la obesidad. Estamos tratando pacientes con todo su contexto y sobre todo donde podemos también agrupar un grupo familiar y ser eso una oportunidad terapéutica. Excelente, excelente. Dale por favor el micrófono a Marisa, que hay una pregunta en YouTube que dice: muy buenas tardes, ¿cirugía bariátrica autorizada a partir de qué edad? Porque yo. ¿Por qué? La edad, esto está súper discutido, o sea, hubo muchas publicaciones y muchos trabajos que se hicieron con respecto a esto, y en un momento, hace unos años, pocos años, de hecho en el anteúltimo consenso de cirugía bariátrica intersocietario,
lo que pusimos fue cuando el chico llegue a la pubertad o al desarrollo puberal completo o con edad ósea completa. Los últimos trabajos y el último consenso ya el de la SAN de hace un año y medio, ya pusimos con que en realidad no hay una edad específica. Los últimos trabajos estarían mostrando que no hay compromiso ni de crecimiento. Sí, no hay compromiso de crecimiento con la cirugía más temprana, por lo menos las cohortes de trabajos de cirujanos que llevan pacientes pediátricos desde hace muchos años. Independientemente de esto de poner una edad, un punto de corte, cuándo o no, yo, un poco diciendo lo que decía Mónica, un poco lo que dijeron recién con la prevención, nosotros recibimos a veces muchos pacientes adolescentes que antes de ir a cirugía quizás llegan como última opinión o último referente a vernos a nosotros, y cuando uno se pone a mirar el trabajo previo hecho en estos chicos, es muy escaso. O sea, cuando uno empieza, no están bien estudiados, no están bien diagnosticados, no tienen las 26 ni 10 ni 12 horas de tratamiento. Entonces, a veces a mí me llegan chicos que ya están como desahuciados, que bueno, no, va a ir a bariátrica, pero queríamos saber su opinión. Y la realidad es que hay muchísimo por hacer en esos chicos. O sea, hay mucho trabajo previo como para decidir si un chico realmente va a ir a cirugía bariátrica. Yo creo que, o sea, en mis 20 años de obesidad debo haber mandado un chico a operar cirugía bariátrica. O sea, cuando uno realmente ve a estos chicos, no es un tema de mirar una guía y ver cuál es su edad ósea o si tiene estadio puberal completo o tal talla para mandarlo a hacer cirugía bariátrica, sino hacer un adecuado diagnóstico de situación, del diagnóstico de su obesidad, tanto genético, biológico como familiar, ver cuál es la situación familiar, ver qué tratamientos recibió, si realmente los pudo hacer, qué acceso tuvo, y un poco como decíamos con Irina, esto de mezclar las herramientas que tenemos y empezar a hacer cambios de estilo de vida como corresponde, tratar bien a nuestros pacientes utilizando medicación o no, y eventualmente, si el chico tiene indicación o la familia tiene indicación, porque además el chico tiene una familia que apoye la cirugía bariátrica, será la cirugía bariátrica. Pero realmente creo que el abordaje es mucho más allá de un punto de corte y puede ser una guía de cuándo el chico tiene que ir a cirugía bariátrica. ¿No? Seguro, seguro. Gracias. Hay una pregunta que dice si el síndrome de Prader-Willi puede recibir semaglutida. No está probado en las obesidades sindrómicas la utilización de GLP-1, así que no está naturalmente indicado. Así, de todas maneras, si uno busca en la literatura, hay lo que uno conoce como reportes de caso, y hay algún reporte de caso con liraglutida, que yo sepa, en los chicos con obesidad síndrome con Prader-Willi. Prader-Willi lo que se vio, se probó setmelanotida y se probó vasopresina. También hay, pero no son trials enormes, son interesantes. Son tipos de obesidades donde se prueban muchísimas medicaciones, oxitocina, o sea, cualquier medicación se prueba porque son súper refractarias. Gorilla intranasal, con descenso significativo, y algunos han asociado, pero digamos, no es que hay trials no está la evidencia. Sí. ¿A alguien le queda alguna pregunta en el auditorio que quiera hacer? Bueno, muy bien. Solo para aclarar, Nati, Pilar y todos los que llegaron tarde tienen a disposición para retirar sus diplomas. Y las fotos, sí, por supuesto. ¿Voy cerrando? ¿Sí? Bueno, entonces se cierra la primera reunión científica del año diciendo dos cosas. La primera, que nos vamos preparando en el mes de agosto, que vamos a tener las jornadas nacionales de la Sociedad Argentina de Nutrición, así que empiecen a mirar el programa, las fechas, etcétera, etcétera. Pueden presentar trabajo. Es sin trabajo. Pero tiene un programa muy lindo y ya está prácticamente terminado, así que los invitamos a que empiecen a mirar las jornadas, y en segundo lugar va a haber una agenda científica muy activa para el año, que va a ser el segundo lunes de cada mes, así que
que son el segundo lunes de cada mes, así que, y también hay una agenda de científicas organizada para casi todo el año, y lo que es más importante de las jornadas, para que los compartan en sus grupos de trabajo, que para los socios de la Sociedad Argentina de Nutrición van a ser gratuitas, así que se van a hacer en la Universidad Católica y van a ser sin costo. Bienvenidos todos, inaugurada la primera sesión científica.